con este modelo, sino que en el mes de febrero de este 2024 ha sido la moto más vendida en España. Pero no solo eso, hay muchas más razones por las que esta prueba es especial. Y es que hace también un montón de años ya, pero una de estas primeras motos la preparé de arriba abajo para competir en la Northwest 200 en el TT de la Isla de Man. Así que tengo muchas ganas de comprobar cómo se comporta esta versión 2024 de una de las superventas de Yamaha, la MT-07, que ya pasó por el canal en el año 2014. Así que súbete que comenzamos. Bueno, ¿y cómo va la moto? Este es su ambiente real, carreteras secundarias y velocidades, pues eso. ¿Cuánto se puede ir en secundaria? 90 por hora. Pues velocidades alrededor de eso. ¿Por qué? Más adelante, más por encima de esas velocidades, el viento te puede molestar un poco. Y es una moto pues que no tiene protección, una moto ciudadana, recorridos cortos o largos, porque yo aquí voy muy bien asentado en esta moto, es muy cómoda, está muy perfeccionada, las suspensiones, la posición de conducción es muy agradable, es cortita, quizás favorece más al motero que la lleve, que sea pues eso, de una medida no excesivamente grande, aunque como a su vez tiene espacio para moverse aquí en el asiento, pues yo creo que puede acomodar una gran variedad de tallas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la moto, como el motor es pura suavidad, se deja llevar cuarta, quinta, sin problemas, no tironea. Qué afinado está este motor, está muy afinado. Y cuando necesitas potencia, pues nada más que le das al gas y esto sube de maravilla la potencia, la velocidad para adelantar lo que necesites. Y quizás, pues aquí en carretera, lo que más destaca es esto, es qué fácil es mover esta moto. Qué fácil es moverla con el pensamiento para tomar una curva. Qué bien frena, qué potencia de frenada. Esta moto tiene solo 60 kilómetros ahora mismo, estoy haciendo el rodaje. Y tiene ya una frenada potentísima. Y qué fácil se mueve. Entonces es una moto fácil. Una moto que es potente, que no lo parece porque es compacta, pero que en carretera secundaria pues puede ir tan rápido como necesites, tan rápido como quieras, tan lento como quieras. Y bueno, pues en ese tamaño que le da esa capacidad para meterse luego por el tráfico urbano, entre coches, adelantar y tal, y tener mucha visibilidad. Hay que recordar que las motos con una pantalla aquí delante pues te restan cierta visibilidad, sobre todo en ciudad. Así que pues ahora dejadme que os enseñe el suave y preciso funcionamiento de esta suspensión delantera, que si no es tecnológicamente nada del otro mundo, sí que han conseguido un equilibrio muy interesante, una mejora respecto a las primeras MT-07, sobre todo en su calibración. También los frenos con estas pinzas conocidas de Yamaha van muy bien, pero dejadme que os muestre cómo suena la moto, que suena muy agradable. llama la atención también pues que, por ejemplo, cuando un sábado por la mañana en un pueblo del desierto donde no hay mucha gente en las calles y ciertamente no hay ruido, pues quieres pasar desapercibido
porque no va a ser siempre ir haciendo el hooligan. De hecho, eso no debería ser la norma. Pues pasas desapercibido perfectamente, porque la verdad que la rumorosidad es muy baja, no solo del escape, sino del motor, a un niveles bastante contenido. Y eso pues determinados momentos pues se agradece, como ahora circulando por aquí por el pueblo de Tabernas. Bueno, vamos a ver unos detalles porque la moto trae Michelin Road 5 2 CT de 2 compuestos, en medida la trasera es 180-55 y pues seguimos viendo aquí cadena Made in Japan, hecha en Japón, pues como el resto de la moto. Una moto que trae un basculante de acero, que trae un chasis de acero, y eso es lo que siempre digo, ¿no? Que bueno, han sabido realizar un conjunto pues que no es pesado para tener tanto acero, ¿verdad? Y tenemos regulación en la suspensión, y tanto en precarga como en hidráulico, y podemos ver, bueno, ahí abajo todas las violetas de la suspensión. Esto me trae unos recuerdos, yo aquella la hice en titanio, aquella la agujeré y la reducí. Ya sabéis que tenéis 40 y pico vídeos de cómo preparar esta moto al máximo nivel, ya que en su día pues me dediqué a ello, ¿no? Incluido este motor que es la joya de la corona. La verdad es que Yamaha está sacando un muy buen rendimiento, porque le está durando muchos años, está moviendo muchas motos, y yo no sé ya cuántas unidades de estos hay en la calle, porque la verdad es que es un motor redondo, es un motor que va muy bien. Y aunque hoy día podríamos decir que bueno, en cuanto a potencia nos gustaría que quizás que fuese un poquito más potente, pero es que es muy resolutivo, va muy bien y tiene una potencia pues suficiente para lo que se necesita hoy día y para lo que se puede correr. 2300 centímetros cúbicos de capacidad, el aceite que se ve, lo clarito que está, esta moto está nueva todavía, sus colectores de escape, y aquí una muy robusta, si veis las secciones de aquí del acero, muy robusta la patilla de cabra, su varilla de cambio aquí sin quick shifter, y una moto que luego subes y la carrocería, como hemos visto, pues es muy bonita, está muy conseguida, e insisto que le está gustando mucho a todo el que la ve. La llanta es muy bonita, aunque la trasera pues se ensucia con este verde clarito, que sin embargo pues digo que combina muy bien con el gris máquina. Este es de los que yo tengo pintadas las máquinas, los tornos y todo eso de toda la vida. Bueno, pues ahora se ha puesto de moda. Son cosas que van cambiando durante los tiempos. Y esta moto, que lleva un embrague que no es especialmente blando ahí en la maneta, como he dicho, pero que es que lleva un embrague que, como yo digo, ya estoy comentando que preparé de arriba abajo esta moto y este motor, una similar a esta para competición. Entonces este embrague lo conozco muy bien y tiene las dimensiones de uno de la 1000, de una Yamaha R1, con lo cual son unas dimensiones de un embrague preparado para soportar 200 caballos, pero montado en un motor que solo da 68, con lo cual se le presupone una robustez especial. Fantástico acabado en una moto, pues eso, como digo, muy refinada y muy equilibrada, la postura de conducción y demás. Aquí tenemos regulación también para la altura de este pedal, y un escape que tiene una buena petaca por aquí abajo, y que bueno, que sale lateralmente aquí, pues para quitar también peso de toda esta zona, como llevaban otras motos, o antiguamente se llevaba más, y ahora pues se concentra más abajo, que hace que bueno, que contribuya a esa agilidad que constantemente se nota cuando pruebas esta moto. Y finalmente los frenos, que tanto el trasero como el delantero en esta moto son muy buenos. Ya me di cuenta en la Tracer, y de nuevo en esta MT-07 la frenada es espectacular. Y termino con este detalle, también estos intermitentes nuevos, que son absolutamente minimalistas, muy bonitos y, en fin, muy bien integrados. Entonces la cuestión es que Yamaha, sin demasiado aluminio en una moto que lleva mucho acero, pues ha conseguido
un peso ligero que se nota y unas geometrías que realmente han cambiado muy poquito en los últimos 10 años, pero que afinando parámetros y bueno, no geometrías, pero las suspensiones en cuanto a densidades, muelles y demás, alturas a lo mejor de amortiguador, pues consiguen una moto que se maneja muy fácil. Entonces han dado ahí con una tecla que yo entiendo que no quieran cambiar, y porque es un, bueno, pues un secreto de maestros, ¿no? Conseguir esta agilidad sin recurrir agresivamente a materiales exóticos y ligeros, que encarecerían, por otro lado, una moto que, bueno, pues que está en un precio bastante competitivo. Bueno, la MT-07 es una moto cómoda, pero vamos a ver exactamente cuál es la ergonomía que nos encontramos. Yo mido 1,72, peso 75 kilos. Entonces nos acercamos para subir a la moto. Uno pasa fácil porque la altura de aquí del cojín trasero, del piloto trasero, no es demasiada, así que se pasa bien. Y una vez que te subes, te encuentras rápidamente cómodo porque el asiento, sobre todo, es ancho en la parte trasera. Así que, bueno, pues, y como he comentado en el vídeo dinámico, pues tiene un mullido un compromiso bastante bueno. De hecho, cuando estás pidiendo baches, notas como el mullido actúa, digamos, sincronizado con la suspensión, que estáis viendo que es, bueno, pues relativamente blanda y suave, pero que ya hemos visto en carretera que tiene un buen compromiso con la delantera en darle firmeza a la moto. Y luego, bueno, pues cogemos el manillar y fijaros el ángulo que tiene aquí mi codo, que, bueno, que no está ni muy separado, ya que es una moto pues relativamente corta, aunque aquí tenemos un tanque pronunciado, un tanque con unas líneas muy bonitas, que es de lo más agradable, lo que más le gusta a la moto. Ya no solo el color este que está gustando mucho a todo el que la ve, sino estas protuberancias, como termina aquí adelante, que en unas formas como si fueran entradas de aire, y eso combinado con el propio faro y las formas tan galácticas del faro hacen que sea muy interesante. Luego aquí los espejos vemos bastante bien, un poquito de mis brazos ligeramente, pero son correctos. Los puños son calidad Yamaha habitual, muy alto nivel. Los acabados, todo lo que ves aquí de acabado en la moto es espectacular, es muy bueno, muy bueno. El acabado, bueno, la verdad es que al nivel de Yamaha esto no es una novedad, pero que resalta. Aquí tenemos para poner quizás una pantallita, porque hay 4 sujeciones con 4 tornillos que vienen puestos, y bueno, pues ya cada uno le puede dar el toque característico que quiera. Y ya una vez que subimos los pies, ¿cómo se llega? Pues yo llego prácticamente con los 2 pies. Es una moto, yo diría, pues tirando a bajita, tirando a baja, pero bueno, una altura media, pero quizá tirando a baja, porque efectivamente llego con ambas plantas bien sujeto al suelo, con lo cual, pues ya siempre digo que es imprescindible encontrar esa seguridad y que la persona se compre una moto teniendo en cuenta esta característica, ¿no? Que llegues bien al suelo, eso te hace dominarla y te hace estar seguro y tranquilo al conducirla. Y si ya la has comprado, pues siempre animo a la gente, y en mi canal tenéis muchos vídeos de modificar la altura, que en muchas ocasiones pues es posible. Vale, pues como digo, y cuando subes las piernas pues tienes cierta flexión, pero digamos que es un término medio, no es ni una moto deportiva que irías un poquito más alto, un poquito más atrás, ni es una touring o una trail que irías a 90 grados, vas un poquito echado para atrás, y es un equilibrio también fantástico el que se consigue en esta moto, como moto de ciudad, una moto digamos que muy ágil y bueno, pues que tiene ese tintecito de deportiva, a pesar de no llevar carenado. Y como digo, pues todo muy bien dispuesto, incluida la pantalla, que si bien al principio te da la impresión de que está muy cerca, pero sin embargo, pues nada, pues se lee muy bien y bueno, y se integra suficientemente bien en lo que es, pues bueno, todo el manillar de la moto, que sin embargo pues queda bastante digamos
cubierto por esta gran pantalla. Y luego los mandos pues todos se accionan pues bastante bien, con lo cual desde el punto de vista de la ergonomía, teniendo en cuenta también que tenemos la maneta del freno regulable, aunque en la posición más cercana, que es donde yo lo llevo, todavía para mi mano de talla 8, de guante 8, pues todavía está casi un pelín lejos. También tengo un vídeo en el canal de cómo solucionar eso, para los que la maneta se les quede un poquito lejos. Así que desde el punto de vista ergonómico, luego tenemos las estriberas, que no van las del pasajero cubiertas de goma. No sé hasta qué punto, esta no la he probado, y aquí tienen un moleteado que bueno, que es bastante un poquito agresivo, quizás de más. Sin embargo, las del conductor pues sí que llevan esta cubierta de goma que ciertamente funciona y que bueno, en conjunto con las bajas vibraciones del motor pues funciona muy bien. Bueno, pues circulando a 90, vamos a ver, 90 de marcador por estas rectas de taberna del desierto, las vibraciones son ligerísimas, casi imperceptibles en el manillar y en las estriberas menos todavía, y en el asiento también menos todavía, muy poquito. Eso no va a ser un problema. Esta moto está bien aislada en cuanto a vibraciones, no es que tenga vibraciones cero, pero no se notan, y yo estimo que no van a cansar a nadie prácticamente en ningún tipo de recorrido jamás. Y luego la anchura del manillar, como es bien estrechito, pues bueno, aunque no llevas protección, digamos que coges un poquito menos de aire que si fuera un manillar demasiado ancho, que en algunas naked pues hay estos manillares anchos. Y por otro lado, pues el asiento, pasan los kilómetros y se muestra muy confortable, con lo cual es una de las cosas de ese, no sé, 70-80% de la moto que no ha cambiado en 10 años. Y es que Yamaha lo hizo bien a la primera en tantísimas cosas en esta moto, que bueno, una de ellas es el asiento, muy con el toque justo para mis 75 kilos de densidad de la espuma, y no me da la sensación de que sea duro ni blando, más bien tirando ligeramente a blando, pero muy confortable en cualquier caso. Bueno, como no podía ser de otra manera, tenemos la MT-07 2024 en el banco de pruebas. Queremos ver la gráfica, compararla con la primera MT-07 y compararla con la Tracer, compararla con alguna que tengo también de mi propia moto de carreras, para ver hasta dónde puede llegar este motor. Así que todo eso en un vídeo separado, no lo perdáis a continuación de esta videoprueba. Vamos allá. Que la moto gana velocidad con mucha facilidad. Le cunden mucho esos 68-70 caballos y bueno, vienes simplemente ruteando 80-90, y si necesitas o pudieras acelerar un poco y ganar más velocidad por alguna circunstancia, pues la verdad es que la gana con mucha con suavidad y contundencia, en la agilidad que demuestra la moto, en el dominio de la moto, no sé. Por ejemplo, acabo de pasar ese resalto, esos que nos están poniendo todos los pueblos y ciudades de España para que nos compremos motos de motocross o yo no sé. Pues lo pasas y la moto no se descompone, es decir, bueno, pues notas que sigue siendo una moto ligera. La sensación es que estás en una 2,5 o en una 125 de esas que hay actualmente grandotas, pero sin motor, claro. Bueno, pues aquí con un pedazo de motor, ¿no? Porque un motor de 700 para un tamaño reducido de moto de 300 o de 400, pues es un pedazo de motor, como ocurre aquí. Y otra cosa que estoy notando es que es muy preciso el cambio, subir y bajar de marcha es una maravilla, se produce con suavidad y precisión, y eso pues también se agradece. Y luego la moto la dejas caer. Ahora por ejemplo la voy a dejar caer, estoy en cuarta velocidad, 1000 vueltas, casi está a punto de calarse. Le doy gas, tironeo un poquito hasta 2000, un poquito, nada, y a partir de 2000 suavidad,
y ganancias. Y con una agilidad que disparas como que fácil tumba y acelera. La moto que permite paseo, diversión, un poquito de todo, dependiendo del momento en el que te encuentres. Y después que estira 6, 7, gana velocidad, pero cuando vas a cierta velocidad pues ya no quieres más, porque dices, bueno, el aire me va matando, ¿no? Y terminas cortando gas. El cuadro de instrumentos que trae esta MT-07, que se ve muy bien, que además está un poquito cerca del piloto, digamos, y aunque no es demasiado grande, pues la información es muy agradable, sobre todo el cambio de marcha para saber ahí a la izquierda en qué marcha más, la velocidad se ve muy bien, las revoluciones con esta barra también se entienden bastante bien, y luego una serie bueno, pues con un joystick que llevo a la derecha, nos deja ver también los parciales y todo lo demás, como temperaturas del motor y temperatura del aire. Y aquí tenemos las luces, como luce. Aquí tenemos la corta y ahora cambio a la larga, y una luz muy buena. Esta es la corta larga, muy buena. Pues me lo he pasado bien con esta moto, me lo he pasado bien este fin de semana con esta MT-07, que me ha recordado mucho, obviamente, porque 95% o más de la moto es la misma que sacó Yamaha en 2014 cuando yo la probé. Pues sí, en aquel día me gustó y ya destacaba pues la docilidad, facilidad de uso y las maravillas del motor por su suavidad, su relación de cambio, la suavidad con que entran las marchas, precisión sobre todo, más que suavidad. Y un motor con una banda de utilización que hemos visto en el banco de potencia, que tenéis la prueba en un vídeo separado, pues también muy interesante. Por cierto, esta moto me ha sorprendido gratamente el que hasta que no la subí al banco de potencia no supe que estaba limitada, porque yo la recogí del concesionario y no tenía esa información. De hecho, daba por hecho que estaba sin limitar. Puesto que es el mismo concesionario, por cierto, gracias a Luis Contreras, como siempre, porque si no estas pruebas no se podrían hacer, o por lo menos yo no tendría acceso a ellas, así que, y digo, como en otras veces Luis Contreras me ha cedido estas máquinas para hacer estas videopruebas, y con el caso de la Tracer hace muy poquitos meses, y estaban sin limitar, pero el caso es que esta sí que lo está limitada, y entonces me he encontrado con una limitación de potencia que está muy bien conseguida. Tan bien conseguida está que yo no la había notado. Es decir, que no notas unas revoluciones en las que corta la moto súbitamente, que no notas una caída de potencia súbita en algún momento. No. Está el motor tan bien limitado de fábrica, seguramente con tema electrónico, que bueno, pues la moto pues se maneja como una moto normal, solo que bueno, pues que toda su gama de potencia está disminuida, pero no en realidad, para ser específico, no toda. Digamos que en la parte baja, donde da par motor, prácticamente acelera igual o da el mismo empuje que la moto sin limitar. Es a partir de ciertas revoluciones, a partir de 3.000-4.000 vueltas, que bueno, pues que no se eleva tanto la curva de potencia como en la moto sin limitar, pero que bueno, pues que ofrece sus buenos, pues muy cerca de los 48 caballos, esos 35 kilovatios que permite la legislación, y que hacen que la moto se mueva maravillosamente, porque yo he estado rodando con ella todo este fin de semana y vamos, de potencia, yo no he echado en falta potencia. Y al final del fin de semana ha sido cuando la he metido en el banco. Entonces me he quedado incluso más sorprendido, porque es fácil que yo hubiese detectado, hubiese notado la falta de potencia. Muy bien, fantásticamente conseguido esa limitación, porque la moto sigue acelerando y sigue corriendo de sobra, vamos, de sobra para pasar los límites de la ley, pues todo lo que quieras, y acelerando bastante bien. Así que bueno, dicho eso, voy a resumir. En ciudad, quizás donde menos la he probado, pero sí que cuando la recogí, pues estuve circulando un poco, y bueno, pues esa agilidad que tiene y esa facilidad el motor para docilidad en toda la gama de revoluciones, te facilita mucho andar por la ciudad. Luego el control es total por la posición, muy cómoda, más bien cortita,
y la moto pues es relativamente ligera, con lo cual se mueve muy bien. Y esto pues hay dos formas de tomarlo. Obviamente los scooters son mejores en la ciudad porque puedes llevar tus cosas y demás y son un poco más limpios, automáticos, más suaves, más fáciles de llevar, pero sin duda, pues bueno, pues esta moto con tu mochila, o si le pones, si estéticamente te cuadra, ponerle un pequeño baúl o una pequeña mochila sobre el asiento trasero, pues puedes resolver muy bien. Y ¿qué ventajas tiene sobre el scooter? Pues está claro que entre las piernas llevas una moto, que no es lo mismo que llevas un scooter. Hay veces pues que una moto pues te da unas sensaciones y unas características al rodar. Pues a mí, por ejemplo, yo lo noto, de cuando me subo de un scooter, me subo a una moto, pues digo, bueno, una moto pues me gusta más. Un scooter son maravillosos, tengo y tendré siempre, porque son muy prácticos, pero llevar una moto. Y ya no solo eso, es que te paras, la observas, y esta moto es... bueno, no me gusta meterme nunca en temas estéticos, pues cada uno tiene su opinión, su criterio. A mí me ha gustado mucho y sí que he detectado que, y ya lo he dicho antes que en el vídeo, que allá donde he parado, todo el mundo que la ha visto le gusta, le llama atención la estética y la combinación de colores, en concreto de esta unidad. Y a mí personalmente me gusta mucho. Con lo cual, si le unes esa cosa que te pares en cualquier lado, vas por la ciudad haciendo recao, vas a trabajar o vas a estudiar o lo que sea, y te paras y la moto te gusta, oye, pues eso es una satisfacción que te llevas. Pero es que si además tú puedes ir al ritmo legal, obviamente, al mismo ritmo que irías con un scooter, pero ¿y si hay un tramo que puedes, despejado, que puedes darle un poquito, y esa sonrisa que se te pone en la cara, eso no lo vas a conseguir con un scooter? Bueno, pues eso es lo que hay que valorar en el aspecto ciudad, entre la gente que, bueno, decide comprarse una moto o decide comprarse un scooter. Por supuesto, sin mencionar que con esta tienen más posibilidades fuera de la ciudad, obviamente en carretera, de las que las tienes con un scooter. Entonces, bueno, pues en carretera, ¿cómo va? Ya lo he dicho antes, muy ágil, gasta poco, el motor es muy dócil, una maravilla, se disfruta mucho, con la sorpresa de que esta moto limitada anda muchísimo, vamos, que anda muchísimo, que no notas en falta, además que no notas en ningún momento la limitación. Está disminuida de potencia, pero el funcionamiento global, la curva de potencia, insisto, ver el vídeo en una prueba separada, pues es excelente y bueno, pues es el habitual de un motor de este tipo, de un motor moderno y de esta joya que tiene Yamaha, porque Yamaha tiene aquí una joya. Sacar este motor hace tantos años ya y seguir utilizándolo a pleno rendimiento, con tanta satisfacción en tantas motos, pues deben de estar muy contentos. Y bueno, si tengo que decir algo a mejorar, pues es difícil, ¿sabéis por qué? Porque claro, por la misma razón que Yamaha sacó esta moto hace ya más de una década, han tenido tiempo y seguro que lo han hecho, y seguro que hay muchas cosas pequeñitas alrededor de la moto, incluso si no han cambiado específicamente piezas, hay seguramente un proceso de afinamiento de la misma construcción de la moto, ¿no? El proceso de ensamblaje, de fabricación, y se nota porque la moto, yo no tengo un sitio por donde coger ahora, y que sí lo tenía en la moto inicial, sobre todo en el tema de suspensiones, se descabalgaba un poco, y esta moto está muy bien asentada, tiene ese equilibrio que se puede alcanzar, que bueno, pues que es la perfección, ese equilibrio, es decir, ni muy blanda para que la moto luego le abra el gas y se mueva por todos lados, ni dura para que luego, bueno, cuando pilles baches y demás, pues sea muy incómoda. Tiene ese punto medio que es muy difícil de alcanzar y lo consigue. Por lo tanto, pocas cosas, yo no lo encuentro en concreto nada particular que dijera, pues esto no va bien, no lo encuentro. ¿Que la moto podría ser mejor? Pues podría ser, pero tendrían que hacerla nueva, totalmente diferente, y Yamaha seguramente hoy día inventaría, diseñaría una MT-07 nueva. Si tuvieran que dibujarla desde cero, nueva, diseñarla, pues seguramente sería mejor que esta, pero seguramente tendría cosas por pulir, con lo cual, bueno, pues nunca se sabe qué es mejor, si esta, que está tan bien acabada, tan bien terminada y pulida de hoy día, de 2024, o la que pudiera venir.
Así que esta es mi videoprueba de la Yamaha MT-07 y pues un saludo y sobre todo enhorabuena a los que puedan ir al concesionario y pagar los 8.000 euros que vale en España esta moto a día de hoy y disfrutarla. Hasta pronto.